Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, a la hora que sea que nos está escuchando. Bienvenido a Clamor en la Noche, de 9 a 10 de la noche. Quiero anunciarles de entrada que este programa se va a estar repitiendo o originando tanto a las 12 de mediodía como a las 9. Quiere decir que de ahora en adelante lo que se diga a las 9 de la noche se pasará al día siguiente al mediodía. Y de poder estar al mediodía en vivo, lo haremos al mediodía en vivo y a la noche se pasará. Es decir, que el espacio seguirá ensanchándose para poder llegar a todos ustedes con la verdad, con la palabra, con la consolación, con lo que Dios nos mande a traerle a ustedes. Pues repito, este programa primero se transmite comúnmente de 9 a 10 de la noche, pero de ahora en adelante lo mismo se va a transmitir en vivo a las 9 de la noche a 10, como retransmitirlo al día siguiente de 12 a 1 de la tarde. Algunos días, según las circunstancias, se dará en vivo a las 12 del mediodía y se retransmitirá a las 9 de la noche aquí para aquellos que no lo pudieron ver al mediodía. Así que vas a ver pero vas a ocupar un espacio más. Además, el programa de la cadena de la medianoche en CDM Internacional, en el canal 54 de 54 de Liberty y por unored.com, CDM Internacional @yahoo.com, se seguirá transmitiendo de 12 a 1 de la mañana y luego en algunos momentos se transmitirá a las 12 del mediodía y se retransmitirá a las 9 de la noche también. Así que vamos a estar ocupando espacio. También ahora en la reconstrucción del ministerio, en la reorganización, pues vamos a estar orando para cuando tengamos la oficina, los espacios, se van a añadir más plataformas para alcanzar millones de personas alrededor del mundo. Así que lo mejor está por venir. Bienvenidos a todos los que están reunidos. Les voy a pedir que den share a este programa. Recuerden que nos puede escribir a Clamor a Dios o a Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Quiero decirles que en el programa de hoy, si Dios lo permite, estaremos tocando los siguientes temas, hasta donde podamos. Vamos a ver. Primero, vamos a hablar de, ¿sabes que este lunes se celebró o se recordó, no se celebró, se recordó la tragedia del 11 de septiembre? Vamos a hablar un poquito del 11 de septiembre, pero vamos a irnos un poquito a más atrás, a la guerra de Vietnam. ¿Cómo fue que Estados Unidos entró a una guerra que fue totalmente un error? ¿Y quién fue los que indujeron al país a entrar a esa guerra que tuvo costo se alega de más de 50.000 muertos, además de todas las personas y vidas que fueron afectadas? También en este programa, de esto voy a hablar de esto de 11, porque dicen que esto no puede pasar aquí. Pues vamos a ver, ya, que todas estas cosas que pasaron en otros sitios no pueden pasar aquí, como hablaré un poquito del terremoto en Marruecos y si me da tiempo. Después que pasó el día de clamor, yo tuve que responder a una pastora, no voy a hablar de eso, ya yo hablé de eso, pero hay una persona, sí, que la pastora no mencionó mi nombre, yo no mencioné el nombre de ella, pero hablé, le di un consejo, traté con respeto y refuté ciertas alegaciones, pero no vamos a hablar de eso, por ahora no vamos a hablar de eso. Estaré contestando, si así Dios lo permite, estaré contestando la falta de respeto del señor Rey Cruz al liderato cristiano de Puerto Rico y a mi persona. A mi persona no tanto por mí, sino por las cosas que hay que aclarar y hay que hablar. Y eso, pues, si me da tiempo, lo haré hoy. Si me da tiempo. Pero que tarde o temprano, sea hoy o mañana o pasado mañana, pero vamos a ver que tengamos el tiempo, voy a estar contestando lo que yo vi, no lo que me contaron.
y lo que utilizó para atacar despiadadamente y respetuosamente, no solo a mi persona, porque yo aguanto, pero también la Biblia dice que uno tiene que responder con sabiduría a estas cosas porque se contamina y no nos podemos hacer partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. Así que sí, me da tiempo, estaré analizando lo que vi, lo estaré contestando con mucho respeto, porque realmente pues estas cosas no pueden quedarse así. Así que bienvenidos a Clamor en la Noche, que se estará transmitiendo, siendo que hoy se está originando en la noche, se estará, para los que se lo pierdan, a las 12 del mediodía de mañana, este programa lo podrá ver. Como ya he explicado ya cómo vamos a ir expandiendo estas plataformas, quiero iniciar dándole gracias a Dios por toda la victoria. Le doy gracias a Dios por todos los que han estado colaborando. No los puedo mencionar. Nosotros, como digamos, la oficina nuestra, mi escritorio es la mesa de comedor aquí. Y mi casa, mi apartamento, lo único que tengo, pues la oficina está inservible. Estamos orando para reconstruir, para reorganizar el ministerio y tener de nuevo una oficina donde podamos tener personal para servirle mejor y organizar mejor la obra. No se olviden que a la medianoche, de 12 a 1, por la cadena del Milagro, estará Clamor en la Noche, que es otro programa que se graba en los estudios. Y hay programas interesantes ahí. Pero cuando tengamos todo esto, pues podremos atenderlos mejor, nos tardamos en contestar, no tenemos personal, mi esposa, mi hijo que está en la escuela, mi esposa, que tiene que madrugar a llevarlo, y de vez en cuando yo puedo lo llevo, pero estamos tratando de mantener. Si nos tardamos en contestarle, queremos decir que voy a tratar de ver si en esta semana puedo sacar un rato y leer algunos nombres, pero estamos tratando de mejorar la comunicación con todos ustedes y le agradecemos sus oraciones, sus colaboraciones. Mi esposa ha puesto en Facebook los sitios con todas las direcciones donde te puede conseguir la taza conmemorativa, que es esta que está aquí y que tiene mi firma. Esta no tenemos muchas, he logrado tener que hacer unas cuantas más para llegar al suplido de las personas. Yo quiero recordarle, lo puede ver en el Facebook nuestro, donde están anunciados los sitios. Primero, lo puede conseguir en los pastores que quieren. Le expliqué a Geraldo, a Méndez, a todos aquellos pastores que quieran, que están en esa área donde está la Cristo Viene, en la librería Cristo Viene. Usted puede pasar por allí y conseguir conseguir allí las tazas allá para su iglesia. Son una ofrenda de $20 o más. Puede hacer un cheque a Clamor a Dios y lo deja allí, o lo que usted recaude en su iglesia se lo lleva a la librería Cristo Viene. El Ministerio Cristo Viene lo hará llegar a nosotros. O aquellos hermanos que quieran en su iglesia cooperar, pues lo que tienen que hacer es ATH móvil, o hacen un cheque por $20 o más, se lo dan, usted lo lleva allí a las oficinas de la librería del Ministerio Cristo Viene en aquella zona. Entonces, los que quieren pagarlo por ATH móvil, porque no estamos enviando todos por correo, pueden enviar buscar ATH móvil, sección de negocios, Clamor a Dios, y eso entonces lo pone ahí y eso va a la cooperativa Los Hermanos, donde eso va depositado a la cuenta del ministerio. Son $20 de ofrenda o más. El otro sitio donde lo puesto, como digo, hay pastores como Geraldo Arroyo en Yeguada de Camuy, el hermano Méndez en Quebradilla, la hermana Yaritza allá en Añasco, la hermana Yadra en Añasco, la hermana que está en Aguadilla. Le daré los nombres más adelante. Y gente que yo conozco, el pastor carismático de Aguada, y que van allí, van a la librería, se llevan una cantidad. Yo estoy enviando, mandé a hacer unas pocas porque ha sido grande la demanda, estoy mandando unas cantidades más para allá esta semana. El segundo lugar que puede conseguirlo es en la librería de la Iglesia de Dios Pentecostal, en la carretera aquí de Los Filtros, la 177.
Y ahí pues usted va al mismo trayectorio, se las lleva o deja allí por ATH móvil o por un cheque, lo deja allí en la librería y la Iglesia de Dios Pentecostal los estarán enviando esto, lo recogeremos ahí. Quiero decirle que allí van a haber suficientes tazas para que los pastores MI se los lleven y después traen eso. Como le dije, lo ponen por ATH móvil, sección de negocios, Clamor a Dios, o hacen el cheque Clamor a Dios y después lo llevan ahí a la oficina o lo envían por correo a nosotros, a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Pero sería mejor si va al concilio, lo deja ahí. El otro lugar es mi iglesia en Campo Rico, la iglesia del Calvario. Allí dejé unas cuantas tazas también y lo que usted puede pasar por ahí los domingos o los cultos que hay y allí le van a explicar todo el procedimiento. Esa es la iglesia que queda por la avenida Campo Rico, doblando por la calle que está en la perfumería y ahí fácilmente consigue la iglesia, el Calvario. También puede conseguirlo este domingo 17 de 11 en adelante. Estaré en la iglesia Misión Cristiana, barrio Buenaventura de Carolina, Pastor Eliezer Márquez, aniversario de la iglesia. Estaré predicando ahí este domingo a las 11 de la mañana. Y los que van allí pues vayan y va a haber una mesa y ustedes van a ver suficiente, no sé, posiblemente 48 tazas, si puedo conseguir más, llevaré lo que pueda, pero consígalo y ore por nosotros. Es una forma que tenemos para levantar fondos para cumplir ya poco a poco. Estamos saldando todos los compromisos del evento del aniversario. Quiero recordarle a todos que vayan orando por el viaje que vamos a dar. Hay 2 viajes que me quedan antes que la visa termine. Voy para Venezuela, los hermanos de La Guaira, yo llego por la noche el 21, por el día. El viernes estoy por la mañana en una conferencia con todo el pastorado de La Guaira, en Caracas. Luego de ahí pasaré a Tejería y de ahí pasaré a Chivacoa. Luego regreso a Puerto Rico para estar en la avanzada de la cadena del milagro los últimos 2 días. Además de eso, luego regreso a Venezuela. Voy a estar un solo día en Panamá, en la iglesia Osana, dirigiéndome a todo el país a través de todos sus medios y dando lo que sea el último mensaje de este año en Panamá. Luego regreso para la última visita este año a Venezuela, que será como 4 o 6 actividades que hay. Regreso a Puerto Rico y luego nos estamos preparando para, a comienzos de diciembre, el operativo de Clamor en Haití. De eso estaré hablando más adelante y pidiéndole a ustedes la oración por esto, que es una misión que Dios ha puesto en mi corazón, que empiecen orando para que en el mes de diciembre, en diciembre yo cumplo años el mismo día, el mismo mes que Belén. Y hablamos ya que yo, dado a la importancia de este viaje, pues posiblemente pase el cumpleaños allá con el pueblo y con las personas que van conmigo, que son no más, creo que no son más de 2 personas, que van pagando sus propios gastos. Van ayudándome. No le voy a hablar todo lo que vamos a hacer, pero póngalo en oración porque es una situación bien delicada. Está muriendo mucha gente, hay mucha violencia, el país está totalmente destruido. No hay seguridad, sino el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estos son todo hasta el fin de año. Bueno, primero, fue el septiembre 11 del 2001 que se cumplió la profecía que se había dicho en el 1991, en el último clamor que se dio en la 110, allá en el barrio, entre Tercera Avenida y Lexington, donde Dios me mostró las grandes torres que caían en la nube que cubría Manhattan y cómo la gente por miles corrían despavoridamente. Y esto pues hoy se conmemoró, ya van, si vamos a ver, del 2001 para acá, pues van 22 años que han pasado de esto, me corrige si me equivoco. Y se conmemora todos los años esto. Hoy hubo algo raro.
tengo que decir con este chiste, Biden parece que está patinando un poco, hay que orar por él. Se huyó para Alaska porque hay un malestar en Estados Unidos por la forma que era manejado la salida de Afganistán. Sabe que murieron 13 militares y cientos de colaboradores nuestros, misioneros y afganos que colaboraron con la nación fueron abandonados misericordiosamente y cruelmente por el régimen del señor Biden. Se dejaron abandonados millones de dólares en Afganistán, en armas, en aviones, helicópteros, tanques, armas que hoy están en manos del gobierno totalitario, inhumano, anti todo lo que sea cristiano, lo que sea fe, lo que sea Dios, y lo más abusador de los derechos de la mujer. Y entonces este señor, pues en su locura, permitió que aún en la salida murieran 13 soldados, 13 militares injustamente. ¿Qué pasa? Que un día como hoy, el señor Biden se fue huyendo para Alaska y después allí mintió. Hay pruebas, contrario a lo que él dice, que el día después del 11 él estaba allí mirando y él explica cómo él vio todo. Pero las pruebas del récord del Senado lo ubican claramente a este señor dando un discurso ese día. O sea que, la palabra, a la misma hora, todo será cuestionado y no quiere contestar. No sé quién le inventó esa locura, pero los récords del Senado indican que él estaba dando un discurso a las 2 de la tarde el día 2, el mismo día que él dice que estaba en Nueva York. Sí, ya no se sabe, aparte de la inmoralidad que promueve, aparte de la falta de respeto a los niños, a Dios mismo, ya no se sabe cuándo este hombre dice lo que dice, si es cierto o no es cierto, porque posiblemente se lo fantasea, se lo crea. Y esto fue el chiste de hoy, lamentablemente. Pero se fue para Alaska y no se atrevió a ir a ninguno de los puntos, ni al Pentágono, ni allá en el plano de aquella parte en Pensilvania, donde el avión fue los valientes. El primero que hizo fue un cristiano que se levantó y vio que por un teléfono vio lo que estaba pasando en Nueva York y derribaron el avión y murieron todos. El que dirigió eso fue un cristiano. Sacrificaron la vida porque el próximo era el Capitolio y no llegó ese avión allá al Capitolio. Eso fue algo triste, pero Biden hoy no se atrevió a ir ni a Nueva York, ni a Pensilvania, ni se fue al Pentágono, se fue lejos para Alaska, por allá en la frontera con Rusia. Ha entregado millones, ha soltado millones y billones de dólares negociando la salida de unos ciudadanos americanos, negociando y poniéndole billones de dólares a los iraníes, que son enemigos de la humanidad y enemigos de Israel. Estamos viviendo tiempos peligrosos y que Dios tenga misericordia de nosotros. Así que hoy conmemoramos algo que decían que no podía ser. 10 años antes que sucediera, Dios me reveló eso. Pero un año antes de eso, estando en clamor, Dios me reveló que Estados Unidos, que se sentía intocable, que se sentía que nada le podía pasar, que todo había que pelearlo afuera y que nunca se había pasado lo que pasó el 11 de septiembre. Pues un año antes, en 1990, en el clamor se habló claramente de los ataques terroristas que venían sobre la nación, porque las murallas y los muros espirituales habían sido decaídos ya. Pero todo esto tiene lo que dice Pablo en Gálatas: todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Yo detesto lo que estos terroristas hicieron, lo rechazo y creo que fue una atrocidad que ahora quieren negar, como quieren negar la realidad del Holocausto. Pero una realidad, hay que ver esto, que lo que uno siembra cosecha. Nuestra nación se jactó siempre de que
llevamos la guerra afuera para que no nos atacaran internamente, pero se olvidaron que si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Se olvidó la nación que nuestra ayuda viene, dice, de los cielos, del Dios de los cielos que hizo la tierra, que hizo todo. Es decir, que se olvidaron que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y se olvidaron que si una nación da sus espaldas a Dios, queda al garete, queda abierta a que cualquier cosa le pasa, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y antes de la caída de una nación viene la inmoralidad. Arnold Toynbee, el historiador más grande del siglo pasado, el inglés, dijo que de 21 civilizaciones, 19 fueron destruidas desde adentro, incluyendo la griega, incluyendo la romana y todas las civilizaciones que han pasado. Y nosotros no somos excepción. Hemos jugado con la moral, hemos jugado con nuestra fidelidad a Dios. La nación se ha corrompido. Hoy en día tenemos un gobierno de Sodoma y Gomorra. Un gobierno que apoya la indignidad, la destrucción moral de la niñez y persigue a los creyentes. Pero todavía quedan 7.000, eso es simbólico, millones de cristianos a lo largo y lo ancho de la nación que honran a Dios. Y por esos millones y millones de rodillas que no se han doblado ante Baal, la nación todavía permanece en pie. ¿Pero hasta cuándo? Cuando tenemos congresistas, gobernadores, artistas. Hoy acabo de ver en la televisión hace una hora el Ad Council de los Estados Unidos gratuitamente promoviendo la propagación de la doctrina, de la masacre, de lo que es la maldad de la doctrina de los transgéneros, la locura de castrar los niños, de envenenarlos, de cambiarle, de meterle testosterona a las mujeres y meterle hormonas a los hombres, de castrarle los órganos al hombre y cambiar la mujer y llevarlos luego al suicidio. Eso lo acabo de ver hace una hora en Ad Council, en plenas cadenas de televisión, de estas cadenas de noticias, todas con estos anuncios, ahora abiertamente y descaradamente desafiando a Dios, que ha dicho: el que toca a un niño no puede decir me toca a mí. El Dios que ha dicho: dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Eso lo acabo de ver hace una hora. Veo lo que hace el sector del entretenimiento, cómo pervierte la mente de los niños, cómo se lucran del tráfico humano, cómo se lucran, y el presidente mismo es el campeón del transgenerismo, de la corrupción, de la homosexualización, de la depravación de los niños, de la desmoralización de la nación. Y no solo él, los intelectuales de Harvard, de Yale, de Columbia, de Dartmouth, de todas las grandes universidades, los grandes intelectuales que están promoviendo toda esta basura a lo largo y lo ancho de la nación. No es solo el presidente. Son los líderes de corporaciones que se han vendido a los movimientos marxistas, ateos, subversivos y de ocultismo, de Black Lives Matter, Antifa. Porque si hay radicales dentro de los demoniocráticos que se han apoderado del Partido Demócrata, también hay sectores de los republicanos que en su exageración, en su locura, se han convertido en la parte extremista de la derecha. Es decir, que hay republicanos, un grupo pequeño, que también está en los extremos radicales, promoviendo la intolerancia y no promoviendo la realidad como existe en la Biblia y como existe en la espiritualidad. Así que los extremos son malos, vengan de quien vengan, increíblemente vengan de quien vengan. Así que hoy recordamos, conmemoramos ese desastre que decía: aquí no puede pasar. Y así decían en el tiempo de Noé: aquí no puede pasar. Y así decían en el tiempo de Sodoma y Gomorra: aquí no puede pasar. Pues un día antes de conmemorar la situación de las Torres Gemelas y la destrucción de más de 3.000 vidas, un grupo de declarados marxistas maoístas en un pequeño pueblo de Estados Unidos, donde estaba cantando el cantante de country que dice que esto no sucedía en un pequeño pueblo, quemaron banderas americanas, hablaron contra Dios
hicieron manifestaciones asquerosas, hicieron todo lo que les dio la gana y tuvieron que intervenir los actos de violencia de estos grupos ya abiertamente declarados comunistas maoístas, no meramente comunistas, sino maoístas, de lo peor, de lo más diabólico que ha existido sobre la faz de la tierra. Eso fue el día anterior a todo esto. Hoy en día los vándalos entran a las tiendas, saquean, y la extrema izquierda de Sodoma y Gomorra deja que hagan lo que les da la gana. Mientras se persigue a los padres que defienden los derechos de los niños, todavía queda un pueblo grande que está orando y que está manteniendo para que la nación no se hunda. Pero aquí pasa que lo que uno siembra cosechará. Lamentamos y nos duele lo que pasó el 11 de septiembre. Démosle gracias que vivimos en una nación donde podemos recordar y, como te digo, no celebrar, pero hacer un recordatorio anualmente de esto que pasa. Pero parece que está llegando el tiempo, a la gente ya no le importa. Pero hay algo de aprender de todo esto. Decían que Pearl Harbor no podía suceder y pasó. Decían que el 11 de septiembre no podía pasar y pasó. Y nos olvidamos de aquellos que aquel tiempo cuando John F. Kennedy y la familia del clan Kennedy le robaron las elecciones. Les robaron las elecciones. Ojalá que no me metan preso por decirlo, porque saben que hay evidencia de eso. Cómo la familia Kennedy se robó las elecciones a Nixon. Y cómo luego cosecharon todo lo que sembraron. Y cómo la oposición aún del doctor Billy Graham, en aquel momento abiertamente a la oposición de que un presidente sometido al papado tomara la presidencia porque iba a mandar el papa. Y se sabe que una vez que Kennedy se robaron las elecciones, quedó en el poder, lo primero que fue que el Vaticano se comunicó con la presidencia de Estados Unidos y los obispos de Hanoi pidieron que Estados Unidos comenzara la intervención para disque salvar a Vietnam y salvar la Iglesia Católica. El problema fue que esa guerra se venía librando muchos años atrás. Francia, un país predominantemente católico, había abusado también con la mirada del clero de aquel entonces, de la jerarquía católica, había saqueado, había oprimido esa pequeña nación, y el Vietcong, que no son santos de mi devoción, yo que tengo el santo que es Cristo, más nada, estaban peleando y derrotaron al imperio de Francia. Y Francia salió huyendo, derrotado en Dien Bien Phu, ¿cómo se llama? Me dan el nombre por correcto. Dien Bien Phu. Perdieron, se fueron. Y como Kennedy era un fanático, Joseph Kennedy, un fanático católico, y Joseph Kennedy, John Kennedy, accedieron a meternos en esa guerra. Y Estados Unidos fue, y hasta que murió, mataron a Kennedy, Lyndon Johnson, un mentiroso, que también está muerto, le dijo al pueblo que era el candidato de la paz, y cuando llegó al poder nos metió 500,000 tropas de nuestros hijos, hermanos y padres que murieron en esa guerra o están todavía afectados mentalmente o físicamente. Todo por una decisión política totalmente mala, por un engaño de los Kennedys. Vendieron la nación, la entregaron al Vaticano. Por eso fue que el doctor Billy Graham, la única vez en su vida que hizo campaña en contra de un candidato como era Kennedy, porque sabía lo que pasaba cuando un fanático religioso, sea del sector que sea, toma el poder en una nación. Y Kennedy nos metió en esa guerra. 50,000 muertos alegan, pero se cree que fue mucho más de 50,000. Y entonces recuerden bien lo que pasó entonces. Recuerden que Estados Unidos, con toda superioridad, por eso dice que cuando Dios no está con uno, sí, uno tiene a depender. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando Estados Unidos entró a esa guerra, entró sin el apoyo de Dios. Porque fue una injusticia meterse allá adentro. Aunque muchos de nosotros, la propaganda nos convenció que era justo y que se estaba perdiendo por la libertad. Pero los corruptos que gobernaban a Vietnam del Sur
Y Ho Chi Minh, que había estado en Francia, acababa de llegar y movía un ejército de gente que habían sido perseguidos por los chinos, que habían sido perseguidos por los franceses, que habían peleado guerras y que toda su vida habían peleado una guerra. Francia salió con el rabo por fuera, salió huyendo, derrotado, humillado. Y Kennedy, a petición del Papa, nos metió en esa guerra. La realidad es que las bombas cayeron. Yo era pastor durante esa guerra de militares fuera de la base porque a mí no me dejaban entrar en la base. Y yo era pastor de un piloto, de un B-52 refueling tanker en el aire y de militares que salían de aquí para Guam para darle combustible a los aviones de combate y los que iban a tirar las bombas sobre los campos diferentes en Hanoi y todos esos que murieron allí. Ahora, nunca hemos reconocido la realidad de cuánta gente allí no pudo hacer una ceremonia, cuántos niños murieron, cuánta gente murió porque un fanático religioso tomó el poder en Estados Unidos y nos comprometió a una guerra donde el imperio francés había sido destruido, donde los chinos habían sido derrotados y cuanto imperio trató de meterse en ese país, nunca pudo tener la victoria absoluta. Fuimos engañados por la ceguera espiritual, por una familia enferma de poder que fue capaz de comprar y hacer una alianza con Giuliani y la mafia de Chicago y el corrupto de la maquinaria democrática demócrata de John Daly y robarse unas elecciones. Dios reivindica después a Nixon y gana las elecciones y después por su ignorancia de defender no hacer nada malo, sino lo peor que hizo fue encubrir a los que trataron no viendo necesidad de hacer ningún robo, ninguna maldad, ninguna corrupción contra los demócratas. La batalla, la elección estaba ganada y por encubrir a los que hicieron lo malo, porque dice que el cubre el pecado no prosperará. Por eso Nixon, siendo el mejor presidente que ha habido en Estados Unidos, terminó renunciando. Lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Y aunque a mí me duele lo que pasó el 11 de septiembre, debe la nación recordar cuántas madres en Vietnam y en otras partes del mundo vieron sus hijos quemados vivos por el Napalm, vieron sus pueblos y sus aldeas destruidas, mientras acá no caía ni un petardo. No justifico y rechazo el ataque despiadado de estos fanáticos religiosos, pero dice Pablo en Gálatas, todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Y hoy que estamos recordando, mirando este pasado, debemos entender esa frase equivocada, esto no pasa aquí. Y a nosotros los puertorriqueños que hemos vivido, gracias a Dios por la intervención, que Dios sacó a los españoles de aquí, y trajo lo menos malo que eran los norteamericanos. Hemos tenido un mejor sistema de vida que muchos pueblos y libertades que otros tienen que arriesgarse a que los tiburones se los coman, cruzar el río Grande que divide a Estados Unidos de México y pagarle a los traficantes humanos y a los coyotes, y nosotros nos montamos en un avión, pero la gente no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces aquí dicen, aquí no puede pasar, aquí no puede suceder, aquí no puede llegar un gobierno totalmente que se entregue al libertinaje y a la opresión y terminemos como todas esas naciones del mundo arruinados. Aquí no puede pasar lo de Haití, aquí no puede, pero es que cuando tornamos nuestra espalda a Dios, cualquier cosa es posible. Yo quisiera que en el día de hoy, en estos días, como ciudadanos americanos, recordemos en Puerto Rico, aquí puede haber un terremoto peor que el que ha habido en Turquía, en Marruecos en el día de hoy, peor que el que hubo en Turquía. Y todo esto puede pasar aquí. Y que nos olvidamos que nuestro auxilio, pronto auxilio, en las tribulaciones es el Señor. Y lo que dice el salmista, alzaré mis ojos a los cielos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que hay que entender todo esto. Cuando estamos viviendo un tiempo, cuando un gobierno con los millones de dólares se inventa promover la depravación, la destrucción de la niñez para ganar sectores poderosos,
que se han apoderado de todos los medios de producción, de entretenimiento, de enseñanza, para destruir las instituciones que Dios ha creado. Pero la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrara, eso también cosechará.